participan las proteínas plasmáticas que se llaman los factores de coagulación sanguínea, desempeñando esa función principal. ¿Qué hemos visto aquí? Que es la carga de coagulación que se llama así. Tengo mi vía extrínseca como mi vía intrínseca. La cartera de coagulación, empezamos a hablar sobre la vía extrínseca, que hemos dicho extrínseca, es desde el trauma, ¿no es cierto? El trauma o la lesión que se genera en el vaso. Y la intrínseca ya sería ahí adentro, ¿no es cierto? En sí la sangre también de alguna manera se va a decir que ha sido lesionada, ¿no es cierto? O agredida por la lesión ya desde afuera. Entonces hemos dicho, se da el trauma, el tejido traumatizado va a liberar, hemos dicho, por ciertos factores que se llaman factor tisular o tromboplastina tisular, ¿sí? Estos están compuestos por fosfolípidos y un complejo lipoproteico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que esto, además que este complejo lipoproteico ayuda, es como una enzima proteolítica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí se empieza a ver, por ejemplo, las activaciones ya de algunos factores. Por ejemplo, aquí el factor 5, acuérdense, les he dicho cuando dice A, es que ya está activado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, del factor 10 se pasa al factor 10A, que ya va a ser, por eso, como se dice, con esta presencia, una activación del mismo, ¿sí? Por medio tanto de este factor tisular, de la plastina y en presencia siempre del calcio, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos que se va dando. Y después ustedes van a ver, se da una, además, acción enzimática alrededor de todos estos factores. Por ejemplo, aquí ya tengo después el factor 5, que si ustedes se fijan, ya van activando y va pasando a protrombina, fibrinógeno, por eso es como una cascarita, más o menos, ¿no es cierto?, de coagulación, y tengo hasta el último factor, que es el factor 13 activado, ¿no es cierto? El 13 activado, que la fibrina termina en lo. Este es como un resumen de todo lo que hemos estado viendo en las otras, ¿no es cierto? Cómo se armaba, por medio de qué enzimas, quiénes estaban actuando, quiénes intervenían, ¿no es cierto? Para generar al final ¿no es cierto?, nuestra malla de fibrina, ¿sí? La parte, esa es vía extrínseca, que van actuando de esa manera, ¿no? Por medio de todas estas activaciones. Entonces aquí, después lo que vemos, ya la vía, cuando digamos vía intrínseca, es el trauma, pero se vería ya en la sangre, o sea, internamente, ¿no es cierto?, como dice la palabra, ahí adentro, ¿no? Entonces el trauma en sangre, ¿qué es lo que vemos? Aquí van participando, sobre todo empezando del factor 2, ¿sí? La superficie dañada además va dando algunos elementos como es la calicreina. Son sustancias, factores, proteínas, que si ustedes se dan cuenta que van interviniendo, ¿no es cierto?, que tienen su nombre, las vamos mencionando y van a haber unas detrás interviniendo para que se puedan ir activando cada factor, ¿no? Porque necesitan estar activados, ¿no? Es como un juego, es como cuando yo a ella le voy pasando algo, ella recién puede pasar allá, ¿no es cierto? Entonces es esa forma, como con la presencia de otros proteínas, otras enzimas, como hemos visto aquí, que van a generar una activación, ¿sí? Entonces aquí se activa el factor 2, ¿no es cierto?, que va a darse entonces ya también el 12 activado, ¿no es cierto? Después va a pasar por eso al 11, solo 11, que va a activar al 11, después va a ser el 11 activado. Y si ven así, es como un cuadrito, ¿no?, para ir viendo cómo se va después terminando, porque después esta es la fase común, a eso se refiere, porque ya todo tiene que estar aquí, ¿no ves? Para que se forme la protrombina, fibrinógeno, que actúa en la trombina, fibrinógeno y el cuarto, ¿no es cierto? Tenemos esa liberación además de fosfolípidos plaquetarios en la vía intrínseca, que hay unos factores plaquetarios 3, así se llaman, intervienen, por eso les digo, a nivel de la vía intrínseca, ¿sí? Los fosfolípidos tisulares de igual forma, que van a activar, cuando ya empezamos desde aquí, ¿no?, activar ya toda la parte de la protrombina, ¿no es cierto? Pasamos a trombina, ¿no? Es lo mismo esto, tengo el trauma tisular, trauma del tejido, miren,
Solo que aquí siempre vemos, además, quién es importante, el calcio. Como dice, siempre con la presencia del calcio. Miren aquí, el 10 activado. Aquí otra vez tengo también la presencia del calcio para hacer la activación de ¿qué? De protrombina, después atrombina. Pero otra vez miren, aquí está el calcio. ¿Entiendo? Por esa acción. Aquí muestra la acción sobre todo del factor 10 activado para formar el activador de la protrombina, que es una vía. Y a la otra es un resumen, o sea, para que no se me todo lo que hemos ido viendo por partes, viendo, ¿no es cierto? Esto es una cascada de coagulación, que así se llama, de todo el factor, todos los factores que intervienen para hacer nuestra coagulación. Ahí está en realidad explicado, ¿no? Por eso dice, el mecanismo intrínseco para el inicio de la formación del activador de la protrombina comienza, como dice, siempre va a comenzar esto con ¿qué? El factor extrínseco con un trauma, con una lesión. No, esto no se va a dar cuando no existe, ¿no es cierto? No está normal. Pero sí se va a dar cuando existe un trauma de la propia sangre, o como dice, o con la exposición de la sangre al colágeno de la pared del vaso lesionado. Es como decir, tengo aquí un tubito, entonces ¿qué ha hecho? Lo ha aplastado, entonces ya ha hecho una comisión, a eso se refiere, ¿no es cierto? Ha tenido también, ¿no es cierto? Porque ha habido una alteración aquí, ¿no? Entonces, por eso dice esa exposición de la sangre al colágeno o de la misma pared. El proceso se produce mediante cascadas. Aquí estoy ya describiendo en realidad toda esa cascada, ¿no es cierto? Todo lo que hemos visto en el resumen. Activación del factor 12 y liberación de fosfolípidos plaquetarios. Debido a ese trauma, el factor 12 se activa para tomar ¿qué? Una enzima proteolítica llamado factor 12, pero activado, ¿no? Simultáneamente, el trauma sanguíneo que ha dañado a las plaquetas, entonces se liberan fosfolípidos plaquetarios. Todo lo que es dañado en nuestro cuerpo siempre va a liberar algo, ¿sí? Siempre, ¿no? Existe algo, siempre va a existir otro elemento, ¿no es cierto? Pero hace entonces todo una cadena, ¿sí? Contienen lipoproteínas llamadas factor 3 plaquetario. ¿Se acuerdan el último que les he puesto? Aquí es el factor 3 plaquetario, ¿sí? Que intervienen en las reacciones de coagulación. Activación del factor 11, ¿sí? El factor 12 activado actúa enzimáticamente sobre el factor 11 para activarlo. Lo que les mostraba, ¿no es cierto? Que va ahí, después de haberlo tocado, entonces ya lo activamos, ¿no es cierto? Entonces va ahí, y por eso les decía, en algunas circunstancias hay liberación de otros factores, ¿no es cierto? Eso es lo que se estoy describiendo, ¿no? Este segundo paso de vía intrínseca requiere la presencia de ciminógenos de peso molecular elevado, ¿no? Que desea, ¿no? Por eso participan otros elementos. Después, ¿cómo se activa el factor 9? Por el factor 11 activado. El factor 11 activado actúa enzimáticamente sobre el factor 9 para activar. O sea, esto ustedes tienen como lectura. Ustedes leen eso. Agarran el cuadrito y ahí van a ir viendo cómo se activa. Nada más. Entonces, al leer, como que medio cansador, pero ustedes agarran, les aconsejo, agarrar esa cascadita, ¿no es cierto?, de coagulación que hemos visto, ese dibujo, dándola, porque aquí describe lo que hemos mostrado hoy, ¿no es cierto? Entonces va mostrando cómo se va activando uno a otro, ¿no es cierto? Es lo mismo, esa es la vía intrínseca más grande, porque en el otro hemos mostrado extrínseca aquí, intrínseca aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí, si veo toda la intrínseca, es todo lo que les he estado describiendo, ¿no es cierto? Trauma sanguíneo, el 12 va a pasar al 12 activado, después con el 12 va a pasar del 9, va a pasar después al 11 con intervención de que hemos dicho están precalcreinas, sinógenos, algunos otros elementos, ¿no es cierto? Después seguimos con el 9, después va a ir al 9 activado, aquí ya vamos a tener otros factores que van a ya ver la intervención de trombina, hasta que después finalmente terminamos aquí en formación de la trombina, ¿no es cierto? Siempre van ingresando, pero los fosfolípidos de intervención siempre pueden ser de la parte de nuestro.
la función de nuestros iones calcio, la vía extrínseca e intrínseca, como dice, excepto en los dos primeros pasos de nuestra vía intrínseca, se necesitan los iones calcio para promoción o aceleración de todas nuestras reacciones de la coagulación sanguínea. Y como no nos importa, que sí es importante, de toda la presencia de nuestro calcio, ¿sí? Por tanto, si no hay iones de calcio, no se produce la coagulación sanguínea por ninguna vía. Le han preguntado, doctora, también la parte de coagulación se necesita. Sí, es un punto importante, ¿no es cierto? Cuando hay alteraciones en la sangre, hay otras patologías, ¿no? Vamos a ver, pero sí, por ejemplo, cuando hay un trauma, una lesión, no van a darse estas vías. Entonces también tenemos que medir cómo está ese calcio, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que esta me ayuda a hacer estas vías. ¿Para que se forme qué? El coágulo, ¿no es cierto? O sea, las vías extrínsecas y las vías intrínsecas, ¿no? Porque tiene que convertirse esta trombina en trombina, ¿sí? La interacción entre las vías extrínseca e intrínseca, como dice, resumen el inicio de la coagulación. El factor tisular entonces inicia la vía extrínseca. Y digo factor tisular porque acá me refiero a un trauma, ¿no es cierto?, de tu tejido, a eso sí. Mientras que el contacto del factor 12 y las plaquetas con el colágeno de la pared vascular inicia la vía intrínseca. ¿Entendido? Resumen de todo. ¿Sí? O sea, ¿quién inicia mi etapa extrínseca? El trauma a nivel de mis tejidos. O sea, ese factor que les he dicho, ¿no es cierto? Al principio es un factor tisular, ¿no ve? Que es iniciado ese factor ¿por quién? Por el trauma, ¿no ve? Y mi intrínseca van a ser por el contacto del factor 12 y mis plaquetas con el colágeno de la pared, porque como ha habido, aquí está, por decir, ya les he dicho el paso, ¿no es cierto? Ha habido un trauma, una lesión. Entonces, ¿qué ha pasado? Todo lo de aquí también ha sido lesionado, como adentro, ¿no? Es como cuando se me rompe, qué sé yo, una botella, también el líquido ahí adentro está alterado, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo, a eso se refiere. El intrínseco van a ser de ese contacto, ¿no? Del factor 12 y las plaquetas con colágeno de esa pared vascular que ha sido lesionada, ¿no? Eso inicia mi vía intrínseca, ¿sí? Una diferencia importante entre mis vías extrínseca e intrínseca es que la extrínseca puede ser de naturaleza explosiva, o sea, una vez iniciada, su velocidad hasta la formación del coágulo, se podría decir, está limitado solo por la cantidad de factor tisular liberado por los tejidos, ¿no? En cambio, en un traumatismo grave, la coagulación puede tener lugar en un mínimo de 15 segundos. Explosiva se refiere a que es rápido, ¿no? Puede ser una reacción inmediata, ¿sí? La vía intrínseca es mucho más lenta, ¿sí? En su proceder necesita 1 a 6 minutos para llevar a cabo la coagulación. En cambio, los otros más rápido. A eso se refiere, los explosivos, ¿vale? Más rápido reacción. Es como algunas personas somos más explosivas que otras pueden ser más tranquilas, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿sí? La extrínseca hace una reacción mucho más rápida. ¿Cuánto tiempo? En 15 segundos, ¿no es cierto? Ya trata de acelerarse para hacer todo el proceso, ¿sí? La intrínseca, como que está por dentro, va un poquito más lento para terminar de hacer todo esto de 1 a 6 minutos para terminar también en una coagulación, ¿sí? Por eso es que vamos tanto externamente como internamente, pero ¿qué nos muestra esto? Que estamos bien protegidos, ¿no es cierto? O sea, nuestro cuerpo en sus tiempos determinados nos protege, tanto del vaso externamente como internamente, ¿sí? Entonces, esa se podría decir que es una diferencia entre nuestras vías extrínsecas e intrínsecas. Los anticoagulantes intravasculares previenen la coagulación sanguínea en el sistema vascular normal. Sí, ¿no es cierto? Si hago anticoagulantes, va a prevenir esa coagulación. Ahora dice anticoagulación, ¿sí? Los factores más importantes para evitar la coagulación en el sistema vascular, además, son ¿qué? La lisura de la superficie, o sea, decir la lisura es la constitución más o menos, ¿no? O sea, el tipo, ¿no?
de esa superficie endotelial de las células, ¿no? Otra que nos cubre para que no exista una coagulación, la capa de glucocálice en el endotelio. Estamos hablando del vaso, ¿sí? O sea, que nos va ayudando, nos va protegiendo. Y una proteína llamada trombomodulina, o con ion trombina, ¿sí? Estas generalmente son factores que nos ayudan para evitar coagulación en el sistema vascular. Además, ¿se acuerdan que hemos dicho que tenemos unas sustancias? ¿Cuáles serán las? Procoagulantes y anticoagulantes. Pero que decíamos que estas tienen que estar en equilibrio, ¿no ves? Que generalmente más vamos a tener directamente anticoagulantes, porque imagínense si andan coagulando nuestra sangre, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere. ¿Cómo nos ayuda el mismo la parte vascular a evitar de que existan coagulaciones sin motivo, se podría decir, o sea, que nuestra sangre esté coagulada? Estos factores son importantes, ¿sí? A eso se refiere, para evitar de que exista una coagulación continua. Ahora, cuando se daña la pared endotelial, esta, la que estábamos diciendo, entonces, ¿qué va a perder? Esa lisura que está diciendo, o sea, esa característica que tiene, ¿no es cierto? ¿Y quién más se va a alterar? Su glucocálice, ¿sí? Y además, miren, la trombodulina, lo que activan, estas son las que se van a activar al factor 12 y después que venía, si se activa el factor 12 y las plaquetas, ahí es donde se activa la vía. Solo porque estoy un poquito mal, les perdón que no conteste. La vía intrínseca, ¿o no? Les he dicho, ¿no ve? ¿Quiénes son los que participan? A ver, ¿quiénes son los que hacen, en resumen, quién me activa la vía extrínseca? Extrínseca. Ya, el trombo, ¿no es cierto? El factor tisular. La intrínseca, desde que empieza el factor 12 que está en contacto y las plaquetas con el colágeno del vaso, ¿no es cierto? Entonces, aquí está dando la respuesta. Primero digo, estos me protegen, pero cuando hay un trauma y se daña, mire, se ha dañado esto, se ha dañado el glucocálisis, ya hasta la misma trombomodulina, entonces va a activar esta al factor 12, las plaquetas, y se va a desencadenar así intrínseco, ¿no es cierto? Aquí me está explicando cómo se ha liberado esa vía intrínseca, solamente que estamos viendo ahora por partes, ¿entendido? ¿Sí? Ahora, entre los anticoagulantes más importantes en la propia sangre son aquellos que eliminan la trombina de la sangre. ¿Cuáles son? Las fibras de trombina y una alfa-globulina llamada antitrombina 3 o cofactor antitrombina heparina. Son uno de los anticoagulantes además más importantes en la propia sangre. No estoy diciendo las características de la pared del vaso, se refieren características que eso nos ayuda, ¿no es cierto? Y en la sangre en sí, por eso tengo además la alfa-globulina que se llama antitrombina 3 o cofactor antitrombina heparina. ¿Ustedes conocen los medicamentos de heparina? ¿Han escuchado alguna vez de heparina? Eso, por ejemplo, tenemos, son medicamentos que se utilizan como anticoagulantes. Cuando tengo un paciente que tiene problemas en la coagulación, se les pasa heparina. Pero eso, ojo, es siempre endovenoso. Eso es solamente cuando tengo pacientes internados. Otro medicamento anticoagulante es la warfarina. Ese es, por ejemplo, bueno, eso lo van a conocer mejor en farmacología, ¿no es cierto? Pero la warfarina, esa se puede tomar de manera vía oral, pero igual, siempre con control, ¿no? Pero eso tiene que ser para pacientes hinchados, ¿no? Determinados. ¿Sí? Ahora, hay una plasmina que provoca la lisis de los coágulos sanguíneos, que ponen algunas cosas que tienen, ¿no? Que nos ayudan a coagulizar, a destruir los coágulos que pueden darse. Las proteínas del plasma, se podría decir, son unas proteínas que se llaman plasminógenos o profibrinolicina.
Entonces, eso es unas proteínas del plasma, que se podría decir que estas van a activar, ¿sí? Estas proteínas del plasma van a activar y terminan volviéndose en plasmina o fibrinogen, que sirve para qué? Para alisar un coágulo y después muchos factores de coagulación además, ¿sí? Voy mencionando, además, o sea, tenemos que tomar en cuenta, además que hay otros factores que ya también, lisar, ¿qué significa? Destruir a los coágulos. Como que a veces por eso se acuérdense, para que no se... Yo siempre les he dicho, cuando existe una lesión, un trauma o cualquier cosa, no siempre les digo, cualquier alteración en nuestro cuerpo, que ya hay un desorden total o no en nuestro cuerpo, ¿sí? A eso me refiero, ¿no? Todo se está activando, tanto los que nos están queriendo ayudar a hacer la coagulación, como los que también hay otros que vienen y nos serruchan el piso, por decir, ¿no es cierto? O sea, como que destruyen algunos cuerpos. Algunos ayudan, otros no, ¿no? Les decía, nuestro cuerpo nunca va a aceptar los excesos, ¿no es cierto? Ni más ni menos, ¿no es cierto? Pero ya siempre van a activarse, ¿no? Ya va a haber un momento en el que, como es algo que no ha sido dado por el cuerpo, ha sido alguna lesión, a veces si hay una pequeña alteración, ahí es donde nosotros tenemos que conocer para ingresar nosotros para mejorar ese estado, ¿no es cierto? A eso se refiere. Sabemos todo lo que pasa, entonces ya tengo que ir viendo cómo voy a ayudar, ¿sí? Ahí es donde vemos enfermedades que causan hemorragias excesivas en los seres humanos. Yo les decía, por eso, hemos estado viendo, fisiológicamente hablando, cómo nos defiende nuestro cuerpo frente a una lesión, ¿no ve? ¿Quiénes son los participantes para cubrirnos a que no exista un mayor sangrado? ¿Cierto? A traumas grandes, como los que yo he visto, bueno, ahí ya los tengo que arreglar, ¿cierto? O sea, como así tenemos que arreglar como un infarto, lo que sea, traumas grandes, pero en nuestro medio de por sí trata siempre de ayudar. Por eso les decía, yo en traumas he sacado por los traumas, porque ha tratado de defenderse el cuerpo en un momento dado, ¿no? Pero hay otras patologías entonces que van a causar hemorragias excesivas, ¿cuáles son? La deficiencia de la vitamina K, ¿se acuerdan? Porque era importante o no, ¿para qué? Para activar ¿qué? En la parte del hígado. Decía, si el hígado está mal o tengo deficiencia de vitamina K, ¿qué falta? ¿Quién se formaba ahí? La protrombina. Entonces, hay deficiencia de vitamina K, voy a tener problemas. Ahora hay otra enfermedad que se llama la hemofilia, eso es más genético, ¿sí? Y tengo otra que es la trombocitopenia, que es la deficiencia de plaquetas. ¿Se acuerdan? Ya les decía, nuestras plaquetas nos ayudan hasta para poder, es como cubrir un colador. Un colador tiene un acierto delgadito, es lo mismo. Si ahorita me golpeo, no siempre puedo tener pequeñas lesiones, ¿no? Y esas pequeñitas lesiones ya serán las plaquetas. Entonces no pasa nada. Pero si hay pacientes en los cuales ya les he dicho, estoy teniendo algún problema en mis plaquetas, ¿no es cierto? Entonces, esos son en realidad ciertas enfermedades que nos van a causar hemorragia, ¿no es cierto? Entonces, otra es disminución de la protrombina o el factor 7, 9 y 12 causada por deficiencia de vitamina K, lo que les decía, estos van a estar alterados por una falta de vitamina K, ¿sí? Por eso les he puesto el hígado, ¿no es cierto? Es donde va a estar ahí, sobre todo va a activar. Y además, ¿por qué va a haber una disminución de vitamina K? Porque ahí es donde se va a dar. ¿En qué causas? Hepatitis, cirrosis, atrofias amarillas agudas, o sea, algo que afecte ese hígado, no me activa o no tiene entonces vitamina K, entonces va a alterar la protrombina, ¿no es cierto? Les he dicho, no, la protrombina y todos estos factores causados simplemente por
fórmula de vitamina K. ¿Listo? Ahí ya veo cuáles deberían ser las cosas para esa deficiencia de vitamina K. ¿Sí? Como dicen, deprime a veces el sistema de coagulación. Por eso el hígado para nosotros es, fuera de los otros, es muy importante. Ya les he dicho, es como un laboratorio de nuestro cuerpo, ¿no? Pero también si imagínense, es como decir, a ver, si estamos mal, es como decir, aquí las autoridades están mal, estamos todos bien de la cabeza, ¿no? Es así. Entonces, es lo mismo, ¿no? Mi hígado no está bien y puede por estas, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? La vitamina K va a estar disminuida por estas patologías del hígado, ¿sí? Factor importante para la carboxilasa hepática es esa vitamina, ¿no es cierto? Para después formar todo mi sistema de coagulación, ¿sí? La hemofilia es otra enfermedad. Esto generalmente se dice que se da ¿dónde? En una anomalía o deficiencia del factor 8. Pero lamentablemente esto, chicos, es genético, ¿sí? No es algo, digamos, generalmente hay una hemofilia A o hemofilia clásica. Pero ¿saben quién las pasan? Las mujeres a los hombres, o sea, los hijos varones. Casi no se ven mujeres, más las sufren los hombres. Es una enfermedad que precisamente me va a dar ¿dónde? Alteraciones en este factor. Y acuérdense, si en mi cascadita de coagulación algo me falla, ya todo falla, ¿no ven? Todo está, como se dice, es como una casa, todo está realmente diseñado, pero si yo una columna no la hice bien, voy a tener problemas, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo, ¿no? En todo nuestro cuerpo, si ahorita hablamos de la cascada de coagulación, si un factor está alterado, como en los otros hemos visto otros factores, entonces ya va a haber una alteración en la coagulación, ¿sí? Entonces estos pacientes van a tener igual sangrado. A veces de pronto, no siempre por un golpe, a veces tienen, ¿qué cosa? Epistaxis, ¿no es cierto? Entonces, sangre. Imagínense, eso ya sería grave, ¿no? Porque entonces el paciente va a perder mucha sangre y pues hay que ir viendo la para poner, ¿no? Entonces, esto lamentablemente, como se dice, es más genético dado por la parte de las mujeres a los hijos varones, ¿no? Es genético. Y la trombocitopenia, ¿qué les he dicho que es la trombocitopenia? Disminución de plaquetas, ¿no es cierto? Hay unos que se dan las famosas púrpuras trombocitopenias, ¿no es cierto? Que les decía, lo que pasa es que aquí tenemos igual cuál debería ser el origen para que se hagan la disminución de las plaquetas. ¿Dónde hemos dicho que se inicia la parte de nuestras plaquetas? ¿Se acuerdan dónde nacían? De los megacariosos, ¿no? En la médula ósea. Entonces, no es tampoco por eso de dejarlo. La hemofilia, bueno, lamentablemente, como es genético, es bien difícil, ¿no? Entonces, de controlar. Simplemente hay que tratar de siempre tener cuidado con ese paciente, ¿no? La vitamina K, hemos visto las causas, ¿no? Cirrosis. Aquí las plaquetas tendría que ver hasta que pueda tener mi paciente un problema hasta de las famosas leucemias, ¿no es cierto? Entonces hay que averiguar dónde está el origen de este problema o de esta disminución de mis plaquetas, porque después me va a dar mayores problemas, ¿no? La púrpura trombocitopénica así se llama, la enfermedad que se ve, ¿no? Lo que les decía, ay, ese quimosis por todas partes, ¿no? O yo veo y uno dice, ¿por qué estaba, no sé, ni me he golpeado o no me acuerdo, ¿no? Pero que en cada hay que hacer el ¿cierto? Hay que encontrar dónde está el origen para que estas plaquetas estén disminuidas. Pero y ahí vamos a ir viendo la parte. Aquí me. Pero como les decía, hay otras enfermedades que hacían que sangre demasiado, ¿sí? Ahora, tengo también enfermedades tromboembólicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El coágulo generalmente va a presentar, si tengo muchos coágulos y también hay otras personas que coagulan demasiado, me van a generar ¿qué cosa?
suerte que fluyen en la sangre se vuelven en émbolos. Leyendo eso, explicándoles eso, ¿cuál es la diferencia entre un trombo y un émbolo? A ver si se dan cuenta. El émbolo lo que tiene aire por ahí. Eso es lo que normalmente pensamos, ¿no? Por ahí lo que dice. Ahí está explicadito. ¿Cuál sería la diferencia entre un coágulo y un émbolo? Exacto, es como una pelotita. Tengo mi pelota, ¿sí? Es el coágulo, ¿sí? Pero entonces esta pelota la voy a hacer rodar. Eso es un émbolo. Pero lo mismo, claro. Pero un trombo puede estar aquí quieto, nada más. Pero los émbolos son los que han viajado a todo mi sistema vascular y me han ido a obstruir otros lugares. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso los he puesto. Trombo es un coágulo que está ahí, ¿no? Y está obstruyendo también. Y émbolo es el coágulo que fluye en la sangre, que está yendo. ¿A ver? Y me va a ir obstruyendo más lugares. Sigo teniendo aquí otros trombos, sigo botando. ¿Entendido? ¿Sí? Eso es. ¿No? Por eso dicen, esto ha sido, por eso van a escuchar el TEP, el tromboembolismo pulmonar. ¿No? Tromboembolismo pulmonar ha sido un trombo que ha viajado a la parte pulmonar y el paciente ha tenido este tromboembolismo pulmonar. ¿Entendido? De ahí nace la palabra. ¿Sí? Ahí nos vamos a quedar.